buen día, amigos. Gracias por unirse una vez más a una plática de Hablando Claro, un espacio para saber más, actuar mejor respecto a todo lo relacionado con el medio ambiente y en esta ocasión específicamente con lo que está sucediendo en el municipio de El Estor, Izabal. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Quinteros, director de Guate Sostenible. Y como es conocimiento ya de prácticamente todos, en el municipio del Estor, primero se dictó un estado de sitio, que posteriormente se cambió a un estado de prevención. Esto con la intención de mantener el orden, ¿verdad?, en el lugar. Recordemos que entre los derechos que se restringe en un estado de sitio están la libertad de acción, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, entre varios otros. Esta es, en mi opinión, la estrategia que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei adoptó ante la manifestación pacífica de varios guatemaltecos de la localidad en las primeras semanas de octubre. Estas protestas pacíficas se dieron por el malestar que ocasionó la posibilidad de que operara la mina a cargo de la Compañía Nacional de Níquel. Les recuerdo, ¿verdad?, que a esta compañía, la Corte de Constitucionalidad le suspendió temporalmente en julio del 2019 el derecho a explotación minera debido a la falta de consultas comunitarias. Sin embargo, pobladores del área observaron en esas primeras semanas de octubre el ingreso de camiones tapados, dando pauta a pensar que se estaba planificando la reanudación de operaciones y consiguiente explotación de recursos. Ese estado de sitio lo ratificaron 85 diputados, por lo que entró en vigencia, pero entre los diputados que se manifestaron en contra de esta estrategia se encuentra mi invitada del día de hoy. Ella es la diputada Sonia Marina Gutiérrez Raguay, quien es actualmente la jefa del bloque legislativo de la bancada WINAC. La diputada también es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Andívar. Muchas gracias, diputada, por el tiempo de platicar conmigo unos minutos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Es un gusto también para mí hoy estar con esta audiencia y hablar de un tema que está muy álgido en nuestra sociedad, como lo es el caso del Estor Izabal. Creo que lo que está ocurriendo en el Estor es el reflejo de una problemática nacional porque tiene carácter estructural, que tiene que ver con temas de seguridad, con temas de ambiente, pero también con derechos de pueblos indígenas, y he ahí la importancia por la cual es importante que hablemos. Es un placer estar aquí con usted, Rodrigo. Es mutuo el placer. Diputada, una pregunta. Cuando entró al conocimiento del Congreso de la República este estado de sitio, compártanos su visión del mismo, por el cual usted mostró estar en contra del mismo. Bueno, hay muchas razones por las cuales nosotros nos hemos opuesto a estas medidas de excepción que, como su nombre lo llama, son de carácter excepcional, porque esa es la categoría que tiene de acuerdo a la Ley de Orden Público, que no solo sucede con el caso del Estor, sino que en sí, en cuanto a todos los estados de excepción. Y tal vez me enfocaría en dos temas fundamentales. La primera tiene que ver precisamente por el hecho mismo de que atenta contra la democracia en términos de derechos constitucionales que a nuestro parecer se está violentando. Y decimos que se está violentando en un periodo de democracia en el que estamos. Esta ley de orden público, en realidad al contexto que hoy tenemos como país, es una ley que sí viene a contravenir derechos humanos, limitación de derechos constitucionales, que es contrario a la época de paz en la cual estamos en este país. O sea, es una ley que ya no debe aplicarse para lo que en sus orígenes, o sea, ahí hay un tema de fondo que nosotros sí nos oponemos a que se utilicen ese tipo de medidas en un contexto que se supone de democracia.
Por eso nos oponemos con esto y otros estados de excepción. Claro. En segundo lugar, pondríamos también a que cuando ya empezamos a analizar el caso en concreto, y voy a poner los dos casos muy particulares, nos opusimos al estado de sitio que se decretó el año pasado con lo de Nahualá y Santa Catarina Iztahuacán, porque ahí hay un conflicto de carácter ancestral histórico de tenencia de tierra, que un estado de sitio no lo va a resolver, porque el problema es mucho más profundo que implica acciones del Estado. Y luego con esto del Estado, ¿por qué creemos nosotros que no es la medida? Porque en efecto aquí no se trata de reprimir a la población, porque la población está ejerciendo un derecho legítimo. Primero es que es una manifestación pacífica la que ellos estaban externando. Que hubo otros grupos ahí, es cierto, siempre se han dado en las pero los legítimamente que hicieron la manifestación pacífica reclaman temas que son de derechos legítimos. La suspensión de una minera que ya está mandatado por una sentencia en la Corte de Constitucionalidad que no se estaba cumpliendo y por lo tanto la gente se manifiesta, ¿va? Porque no se está acatando esa resolución. Segundo, la Corte dice que se debe hacer una consulta a pueblos indígenas, consulta que está dejando afuera a muchas de las autoridades ancestrales organizadas de acuerdo a las formas de organización social de los pueblos. O sea, hay derechos que se están reclamando y que están sustentadas y fundamentadas, que eso no lo va a venir a resolver un estado de sitio. Entonces, por esa razón. Que tal vez la gente de la capital podría identificarse es que muchos fuimos parte de esa protesta pacífica cuando se quiso aprobar el presupuesto, si no estoy mal, no de este año, pero el año pasado, que fuimos a protestar, ¿verdad? Al parque, al parque central en la zona 1, y fue bien claro que había otro grupo bien independiente de los que estábamos manifestando, que fue al Congreso a quemarlo y demás. Fue muy, muy claro que no éramos los que estábamos manifestando pacíficamente. Y hubo una cantidad de fotos que compartimos en Guate Sostenible que sí llamaba la atención y ponía a uno a pensar, número uno, esto se debería investigar, no solamente debería de pasar las fotos así que se publican y nadie hace nada, porque para qué está el Ministerio Público, ¿verdad? Sino para saber por qué estaba de tal forma el Congreso internamente y por qué hay un bus a la par que no tenía por qué estar. Muchas cosas que llamaron la atención. Así que es incluso tal vez hasta parte de alguna estrategia que va más allá de lo que sin una investigación podemos asegurar, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, diputada, usted tuvo el gusto de fiscalizar este estado de sitio. ¿Qué fue lo que vio? ¿Que hubo algo beneficioso? ¿Todo fue pérdida de tiempo? Bueno, sí, nosotros pues ya sabíamos parte de la problemática que sucede en el store, porque pues también tenemos comunicación con las organizaciones, con los que están organizados allá en el store. La comunidad que está en resistencia, pues ya teníamos información de qué eran las demandas que ellos estaban planteando. Pero cuando se decreta el estado de sitio, vimos importante escuchar a los actores, o sea, ¿qué es lo que en realidad, para entender un poco más la dinámica de lo que está ocurriendo, además de lo que ya sabíamos. Entonces, varios diputados nos constituimos en el área. Íbamos con dos objetivos. Uno es en qué condiciones se están desarrollando el estado de sitio, que nunca antes se había fiscalizado. O sea, ningún diputado ni nadie había fiscalizado esos estados de excepción. Entonces, ¿qué condiciones? Segundo, el objetivo era conocer un poco más a profundidad cómo se estaba desarrollando el proceso de pre y de consulta, ¿verdad? Y para eso necesitábamos hablar con los diversos actores. Con esos objetivos nos reunimos. ¿Qué constatamos y confirmamos? El estado de sitio es innecesario para problemas que no son temas profundos que tienen que ver con la conflictividad. O sea, la conflictividad se genera a partir de que el Estado no asume la rectoría de velar por la seguridad de la población. Y escuchamos declaraciones donde la gente nos dice que aquí el Estado
estado de sitio nos ayuda porque ya no hay extorsiones, ya no hay violencia. O sea, esos problemas no se derivan del estado, de lo que está ocurriendo en este momento, el stop o la Violencia medida. común, si es que existe. Y Exactamente. creo que uno piensa, como hemos puesto en Guate Sostenible ya 2 veces, el video que Radio Victoria compartió donde se ve a la Policía Nacional Civil cuidando camiones de la empresa. Si el estado de sitio es para prevenir extorsiones, ¿qué hace la policía cuidando camiones de una empresa privada, verdad? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y entonces, si los problemas de violencia, los problemas de inseguridad y extorsión, los estamos padeciendo en todo el país. O sea, necesitaríamos estados de excepción para todo el país. No es posible. O sea, entonces vemos que los problemas son más allá del tema este que estamos viendo así en lo inmediato, y constatamos en efecto que no hubo razones, porque dentro de las órdenes de captura que se hicieron a las personas, según un informe que nos entregó la Comisión contra la Tortura, ellos pues ahí detallan que la mayoría de los delitos son delitos comunes que no tienen nada que ver con la conflictividad. Temas como, por ejemplo, que se pasaron del horario del toque de queda, que violencia contra la mujer, con otros temas que en realidad decimos, o en estado de ebriedad o haciendo escándalo en la vía pública. Entonces decimos nosotros, cuando preguntamos al comisario o al supervisor que está encargado del estado de sitio, dicen, ¿cuántos agentes de la PNC y militares están en el área? 1,200. 1,200 para 21 órdenes de captura que por delitos comunes. Es que realmente es insólito cuando uno ve lo que se está dando en el país. Entonces, estamos despilfarrando recursos para algo que en realidad necesitaría ser orientado. Segundo, no se ataca con el estado de sitio. ¿Cuál es el sentir más directo de la población? El abandono. El alcalde nos decía, aquí estamos abandonados, no tenemos apoyo del gobierno. Es decir, que esos son los problemas que el gobierno debería trabajar y no implantando estados de sitio. Entonces, fuimos a demostrar en el área que no hay razones que se mantenga un estado de sitio. Por el contrario, hoy regresamos diciendo que el Estado debe de hacer valer el Estado de Derecho y que exija que se cumplan con la sentencia en los términos establecidos por la Corte Constitucional. Eso es lo que tiene que hacer el Estado y no implantando estados de sitio. Claro, claro, sí, totalmente errado. No sé, diputada, el cambio del estado de sitio a estado de prevención, ¿usted lo ve positivo? De ninguna manera. Justamente creo que ellos quisieron como retractarse en que, como saben, que no tienen mayores argumentos para mantener el estado de sitio, evitaron querer desgastarse, porque creo que en el Congreso ya estaban viendo que iban a tener dificultad en tener los votos. Fue muy ajustado, 85 votos para que aprobaran el estado de sitio, o sea que sí, no estaban muy cómodos, y seguramente con todos los argumentos, más lo que la fiscalización que fuimos a hacer nosotros en el área, pues teníamos suficientes argumentos políticos para oponernos, que creo que mejor se evitaron el desgaste en el Congreso, y dado a que un estado de prevención no implica la aprobación por el Congreso, evitaron hacer ese desgaste, pero sigue siendo limitando derechos y a mi parecer sigue siendo innecesario. Hoy precisamente lo manifestábamos en una citación que tuvimos con las autoridades hablando de este tema, y realmente los argumentos y la parte considerativa del estado de prevención, ahí dice que es para evitar los atentados contra funcionarios. O sea, allá no se está agrediendo a los funcionarios, allá no se está atacando. Eso es mentira. O sea, es una serie de mentiras que el gobierno está implantando bajo el mecanismo de legalidad del estado de prevención. Desde nuestro punto de vista como bloque y como diputada, digo, no necesitan en este momento estados de excepción más que se cumplan con la sentencia, que es lo que hemos estado exigiéndoles nosotros. Claro, yo observo también que en este tipo de
cosas que pasan a través del Congreso, o sea, de iniciativas o dictámenes del Ejecutivo que el Congreso tiene que improbar o ratificar, son los mismos los que votan en contra y son los mismos los que votan a favor, ¿verdad? No sé, diputada, si su bancada ya tiene, vamos, una alianza donde ya sepan siempre que cuentan, por ejemplo, con los votos de bancada semilla cuando se dan ese tipo de cosas, o cada vez que viene algo del Ejecutivo tienen que hablar y confirmar todo de nuevo. Bueno, definitivamente que el Congreso es una instancia de debate y de cabildeo y de consensos permanentes. Si bien hemos actuado en bloques de oposición y nos hemos visto justamente con algunos temas en común, fijando posturas, planteamientos, sí, definitivamente que siempre hacemos un ejercicio también de cabildeo con, en este caso nuestro, que nos hemos caracterizado por estar en el lado de la oposición. Por supuesto que sí tenemos coincidencias que se reflejan a la hora de la votación, y lo que hemos consensuado son las posturas, coincidido precisamente del por qué nos hemos opuesto en algunos temas. Y obviamente sí hay ese ejercicio interno de análisis. De hecho, tenemos reuniones que hemos hecho a veces con los jefes de bloque de oposición para ir orientando por dónde podemos ir fijar nuestras posiciones políticas. Y lo mismo hace el oficialismo y sus aliados. Sin embargo, ellos, pues, bajo, no para intereses comunes así general, sino que bajo otros mecanismos de interés que ya sabemos a qué intereses obedecen. Yo le hacía esa pregunta, diputada, porque ha surgido varias veces, las pocas veces que en Guate Sostenible tocamos el tema político, uno de los comentarios recurrentes es que pareciera que el Pacto de Corruptos está mucho más organizado, mucho mejor organizado e incluso jerarquizado, llamémosle así, que la oposición, ¿verdad? Que la oposición a veces pareciera que funciona y a veces tal vez no tanto. Por eso le hacía yo la pregunta, ¿verdad? Quisiera también saber qué estrategia toca ahorita con el estado de prevención, qué piensan hacer en su bloque al respecto. Bueno, nosotros sí hemos, con todo este compromiso de fiscalización que hemos hecho y más la visita que nos da, realmente nos arroja valiosa información que debemos de continuar en lo que hemos hecho nosotros, que no quede nada más con una visita de fiscalización, sino que esto debe dar más allá de acciones. Y sí, hemos hablado de dos acciones que debemos continuar. Uno, desde la instancia nacional, por supuesto que esto debe ser bien identificado. Por ejemplo, el hecho de que se emitan recomendaciones y acciones legales. ¿A qué me refiero? Chineval, que fue la comunidad que se hizo un desalojo la semana pasada, en pleno estado de sitio, con una agresividad, pero grosera totalmente. Digna de la guerra civil pasada. Totalmente. Eso no puede quedar impune, que era uno de los temas que hoy hablábamos en la citación. Eso debe ser sujeto de una investigación. ¿Quiénes prendieron fuego a las casas? ¿Quiénes destruyeron esas humildes casas que tienen las personas? Si bien es cierto, hay un protocolo para el tema de los desalojos, pero jamás debió de haberse atentado en ese nivel de extremo. La policía no hizo nada, más bien fue permisiva para que eso ocurriera. Y lo más lamentable que hoy constatamos en esa situación con un informe que nos entregó la PNC es que ahí taxativamente dice: se quedaron 15 agentes de la PNC salvaguardando los intereses de la industria o de la empresa que está en el área y a los empleados. O sea, ahí está claro que entonces ellos sí están al servicio de las empresas y del capital privado, y mientras tanto a los habitantes y a la población toda la agresión profunda. Es que es grosera realmente lo que ellos han hecho. Entonces hemos dicho acciones legales de investigación, se tiene que investigar, no puede quedar impune esto. Y lo otro, obviamente, elevarlo a las instancias internacionales
en el sentido de que el Estado de Guatemala, avalado por el presidente de la República, está cometiendo atrocidades y violaciones a los derechos humanos. Me parece totalmente positivo. ¿Y qué le puede recomendar al guatemalteco que no está en una posición de servicio público, sino cuando uno trabaja en el día a día y solo ve estas imágenes tan perturbadoras? Creo que de enojarse siente uno que no pasa, pero ¿qué más podría hacer uno en el día a día? Bueno, uno es que yo creo que las redes sociales y este tipo de plataformas virtuales pues nos lleva a escuchar otras voces y la información llevarlo desde la objetividad. Lastimosamente, la agresión cometida en este desalojo que acabo de mencionar, más todo lo que hay detrás de los estados de sitio, eso no se dan a conocer en los medios corporativos Muy de cierto. comunicación. No, o sea, la gente no sabe esas interioridades que pasan. Entonces, creo que la primera tarea que tenemos como ciudadanos es que sí tenemos que conocer toda la información posible para tener un panorama más amplio. Y eso nos permite este tipo de medios de comunicación alternativos. Segundo, por supuesto que también nos debe de indignar, y nos debe de indignar porque una persona, ningún guatemalteco, sea mestizo, sea indígena, o sea, debe ser transgredidos sus derechos. ¿Qué está pasando con este tema del Estado? El Estado, en vez de que esté desalojando a la gente, debe de proveerle una habitación digna. Si la gente está ahí en esos lugares de sus territorios, no es porque por placer están. No tienen otro mecanismo de dónde recurrir. Ahorita que fueron desalojados, pues están en las montañas, están viendo cómo sobreviven, cuando se supone que el Estado de Guatemala se organiza para velar por la seguridad, para velar por los derechos habitacionales de la persona. ¿Dónde queda el Estado? Entonces, sí nos debe de importar mucho lo que está ocurriendo allá en el Estado, porque detrás de ese desalojo hay una irresponsabilidad del Estado que no está cumpliendo con la protección de sus habitantes. Y sus habitantes somos todos. Así como lo está haciendo hoy en el Estado, lo hará en otro lugar. Entonces, sí nos afecta, porque no se está acatando lo que por principio constitucional le corresponde. Y ahí los guatemaltecos también tenemos mucho que indignarnos, denunciar y exigir al Estado que cumpla, porque lo que hoy está ocurriendo allá, insisto, podrá ocurrir en cualquier otra zona del país, y allí creo que tenemos que hacer. Entonces, sé que a veces nos quedamos cortos porque solo nos manifestamos en las redes sociales, pero ya el hecho de manifestarse y exigirle al Estado que cumpla con su mandato constitucional ya es un deber ciudadano importantísimo que debe de manifestarse. Excelente, excelente. Muchas gracias, diputada. Amigos, los invito a seguir a la diputada Sonia Gutiérrez en sus redes sociales que aparecen abajo. Guate Sostenible, como siempre, está como Guate Sostenible en Twitter, Facebook e Instagram. Y en guatesostenible.com pueden dejar su correo en la parte de hasta abajo de nuestro sitio web para unirse a nuestro boletín. Diputada, le estoy muy agradecido por su tiempo. Seguro que habrá alguna próxima ocasión en la que usted nos pueda indicar cómo está la situación en la que usted como servidora pública ha podido involucrarse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Mucho gusto.